Ecuador vive un momento muy difícil, muy complejo y además un poco extraño, porque al mismo tiempo que la situación económica, social y política del país ha entrado en un nivel de densidad bastante complejo, por otro lado, en el movimiento popular y social hay dispersión, hay división y la convocatoria de la Confederación de Nacionalidades Indígenas en principio no tuvo todo el eco que se hubiese esperado, tomando en cuenta la situación que es muy grave, muy lamentable. Y luego el gobierno comete un error fatal, fatídico para ellos, que es detenerlo de la manera más violenta, abrupta, ilegal y legítima al ingeniero Leonidas Issa, presidente de la CONAIE. Esto efectivamente agudiza las cosas, destapa la iracundia y al mismo tiempo estimula a muchos sectores que ven o veían en la CONAIE solamente una referencia muy puntual de política, de confrontación, pero cuando ya ven el modo en que actúa el gobierno, también se reaccionan. Pero esto no hay que olvidar que ocurre en un contexto donde el presidente Lazo tiene un 82% de desaprobación en las encuestas, donde el nivel de inseguridad en el país es inmenso, hay de más de 1.500 muertes violentas en el primer cuatrimestre del año, no se han hecho públicas las de mayo y lo que va de junio, y al mismo tiempo el incremento de los combustibles y el conflicto en Ucrania ha desatado una crisis y un desabastecimiento de productos, una inflación enorme, y al mismo tiempo un presidente que miente, que tiene poco nivel intelectual para afrontar las discusiones públicas, un gobierno muy débil, precario, incluso desde el punto de vista académico. Por lo tanto, estamos en un escenario bastante complejo, inentendible para después de todo lo que vivimos en la década pasada. Se reprime a los manifestantes que de manera pacífica, por ejemplo, en Cuenca salieron, la represión ha sido brutal. El abuso, el patear en el suelo a periodistas, por ejemplo, en la provincia del Cotopaxi, a una joven el día de ayer que iba con su mascota por la Plaza de Santo Domingo, le arremeten contra la pared, le golpean y uno dice, ¿y por qué no actúan así contra la delincuencia? ¿Por qué no son tan valientes para actuar contra la delincuencia? Porque no te olvides de un gran detalle que es muy importante y fuera de Ecuador esto no se conoce mucho porque la prensa aliada a Lazo lo ha minimizado. La propia embajada de los Estados Unidos denunció la existencia de 19 narcogenerales en la policía. Es decir, no estamos hablando de una situación común, corriente de corrupción. Si en México, en Brasil, en Argentina o en Estados Unidos un embajador de otro país denunciara a 19 generales como narcogenerales, sería un escándalo mundial y no hay ni un proceso judicial, no hay ninguna acción de la fiscalía. Tipo de puente, enlace, de diálogo se podía haber dado, obviamente con la declaración de anoche del presidente Guillermo Lazo deja todo por el suelo, porque por un lado dice, dialoguemos, hablemos, pero nunca mencionó a la CONAIE, y al mismo tiempo dice que se ratifica en su política y amenaza con utilizar el uso progresivo de la fuerza, lo cual parecería una paradoja. Yo quiero dialogar, pero les voy a perseguir. Yo quiero dialogar, pero yo no hablo con quién tiene que hablar, que es en este caso la CONAIE. Vergüenza tener un presidente de esta naturaleza con ese nivel intelectual, político, académico, con un equipo político detestable, con acólitos en la prensa que le hacen quedar peor de lo que ya él queda solito cada vez que sale a la prensa y con unas dirigencias políticas de la derecha que al mismo tiempo dan vergüenza porque ocultan detrás de su supuesta independencia y autonomía política lo que en realidad les hace Guillermo Lazo, es decir, enriquecerles mucho más a costa incluso de pelearse con sus rivales financieros, con el Banco del Pichincha y de querer privatizar el Banco del Pacífico, porque efectivamente, te lo digo, esto es muy serio lo que voy a decir. El señor Guillermo Lazo, de lo único que se puede apreciar hasta este momento es de haber acumulado más plata, porque su banco, el Banco de Guayaquil, duplicó sus ganancias en este año. En cambio, el banco estatal más grande, el mejor equipado, el que mejor servicio daba, que es el Banco del Pacífico, que lo quiere privatizar y vender a sus amigos, obviamente ha bajado notablemente su incidencia en el mercado financiero. Yo incluso pensaría que hay una mexicanización de la política criminal. No te olvides que Felipe Calderón en México, si no me equivoco, el año 2006 o 2007 lanzó la famosa consigna de guerra, muerte al narcotráfico. Y aquí el ministro de Defensa, Luis Lara, y el propio presidente Guillermo Lazo utilizan los mismos argumentos.
es la misma lógica, el mismo libreto, el mismo relato político, para no solamente justificar su incapacidad, sino que es algo más grave, para estigmatizar de narcoterrorismo, de narcocorreísmo y de narcoindigenismo toda expresión política. Quiere, pero aquí, en cambio, Guillermo Lazo ha demostrado que su careta de demócrata era demasiado pequeñita para su faz de sanguinario y de neoliberal de los peores en América Latina. Nada de lo que pasa ahora en el Ecuador, nada de lo que está desarrollándose como un relato político sería posible sin el acompañamiento de medios de comunicación y de periodistas que se han consagrado como los grandes defensores de un sistema democrático autoritario, por decirlo bajito, pero al mismo tiempo con tintes fascistas, racistas, homofóbicos, xenófobos, porque no hay persona que les caiga bien si es que no habla bien de Guillermo Lazo o de su sistema. Hay periodistas connotados, que ni siquiera hace falta mencionarlos, que han ido sustentando cada una de las acciones del gobierno. ¿La lógica cuál es? Primero salen ellos a hablar con una matriz comunicacional que le pasan desde el gobierno. El gobierno dice, la opinión pública me pide esto, y enseguida actúa. Entonces, si es que se trata de hablar mal de Rafael Correa, entonces tienen que ser ellos los primeros que hablen. Después de que se le juzgue y se le sentencia, ¿de qué le tratan? De prófugo, de corrupto, de narcotraficante, etcétera. Y ellos sustentan ese relato político. Lastimosamente, ese es un tema que además tiene una secuencia y una secuela muy grave, y esto sí quiero enfatizar, se ha generado una enajenación social alrededor del debate público. Esa enajenación lleva incluso a ciertas personas, digamos, decentes a empezar a sospechar y a dudar de que efectivamente el progresismo, el indigenismo, la izquierda sean referentes éticos de la política y de la democracia de nuestro país. Por lo tanto, a mí me preocupa mucho porque esos periodistas, esos medios han sido cooptados y bien financiados por agencias de desarrollo, entre comillas, de Estados Unidos. Sabemos quiénes son, cuánto reciben, para qué están ahí y, por supuesto, son gente que se enajenó mentalmente porque algunos compañeros de redacción conmigo evidentemente eran más izquierdistas que yo, eran más guerrilleros que cualquier guerrillero y eran más demócratas que cualquier demócrata. Pero ahora, de verdad te digo, me da vergüenza.